problemas actuales es víctima y es verdugo, porque él sufre algunos problemas que él mismo también se origina. Ahí está el caso del clima. El caso del clima ciertamente lo sufrimos todos, siempre los más vulnerables son los que se van a llevar la peor parte, pero somos nosotros también parte del problema, no los únicos, pero también somos parte. Por lo tanto, una reflexión sobre en qué medida los problemas que no nos gustan, los problemas que sufrimos, son problemas en los que nosotros contribuimos también a generarlos. Segundo, hoy tenemos posibilidad de elegir democráticamente. Es una posibilidad limitada, porque no olvidemos que el poder verdadero, el poder auténtico, está por encima de los gobiernos. E incluso el propio Trump, que presume de fanfarronería, también el poder está por encima de él. Y será el que le diga, no vayas tan lejos porque nos fastidian la economía. Y tendrá probablemente que rectificar algunas de las barbaridades que él dice o que le gustaría hacer. Por lo tanto, hay un poder, que ese poder sabemos que dirige el mundo, el Club de Bilderberg, la trilateral, en fin, como le queramos llamar, pero tenemos una posibilidad también limitada de intervención a partir de unas elecciones, cosa que nunca había ocurrido antes tampoco. Y en último término tenemos también la capacidad de responder en alguna medida. Es decir, si yo descubro que hay unos alimentos que me perjudican por el riesgo químico, yo puedo decidir, oye, voy a comprar productos ecológicos. Y a partir de ahí, con esa decisión, es una pequeña decisión que inclina el mercado, la balanza hacia una determinada forma. Por lo tanto, frente a la problemática, que a veces aparece como una problemática excesivamente grande, nos encontramos con que tenemos ciertas posibilidades. Posibilidad de intervención a través de decisiones personales, a través de elecciones, y ahí pues el protagonismo ciudadano comienza a cobrar una cierta medida. ¿Le gusta al sistema que el ciudadano tenga protagonismo y tenga pensamiento propio? De ningún modo. Y de hecho intenta por todos los medios distraer, alienar, enajenar, para que uno esté en otras cosas y no esté realmente en lo esencial. Es decir, todo lo que es cultura de masas, vamos a llamar, todo eso en definitiva lo que intenta es alienar el pensamiento. Puede ir desde el mundo del corazón hasta espectáculos deportivos, espectáculos musicales, todo eso efectivamente aliena. Suele ser ruidoso, si nos fijamos, es decir, no solamente ruido interior, sino también ruido exterior, para que frene el pensamiento y anule la interioridad. Es decir, dentro de una cultura ruidosa es difícil que la interioridad se manifieste. Entonces, el sistema quiere que haya ruido para que las personas no piensen. Y eso no es solamente una conclusión lógica cuando uno ve el mundo en el que vive, sino que ha habido dirigentes que han dicho abiertamente: los programas del corazón son programas que utilizamos para ablandar y para que cuando llegue la publicidad la gente siga la publicidad. Es decir, está el programa al servicio de la publicidad y no al revés, como pudiéramos pensar. Por lo tanto, hay un interés por parte del propio sistema en que no pensemos. Pero ahí es donde debe venir el esfuerzo. Y el esfuerzo es ese pequeño paso que debemos dar, porque sabemos por experiencia que en la vida, si no hay un trabajo, no hay un resultado. Nadie tumbado en la cama va a hacer que la historia evolucione.
Nadie va a crear cultura pasivamente. Todo aquello que ha supuesto cultura, innovación, desarrollo, todo eso ha supuesto esfuerzo. Por lo tanto, debemos estar atentos a ese pequeño desafío también personal para que aquello que quiero cambiar debo de realizar el pequeño esfuerzo de detener lo que viene a degradarme y trabajar por lo que quiero que se desarrolle. Y ahí siempre ponemos el ejemplo de que igual que comemos 3 veces al día al menos para que el cuerpo no se debilite, ¿cuántas veces al día dedicamos a alimentar aquello que en nuestro ser no es corporal, que también necesita ser alimentado, porque de lo contrario adelgaza y finalmente se pierde? Es decir, el esfuerzo, la dedicación diaria a tener un tiempo de reflexión, de análisis, de meditación, un tiempo en el cual uno pueda consigo mismo cultivar un pensamiento crítico, todo eso es lo que se nos pide para que podamos llevar luego adelante un determinado proyecto de transformación. Y ahí debemos de intentar fundamentar principios éticos y principios espirituales. Yo creo que aquí estaría el gran revulsivo a una sociedad que es materialista, consumista, egoísta. Uno frente a eso debe de oponer lo ético y lo espiritual. Por otra parte, 2 aspectos de la misma cosa, porque el fundamento de la ética lo vamos a encontrar en la espiritualidad. Los principios éticos serán aquellos que me lleven a la coherencia y serán aquellos que me lleven a la autonomía, a la independencia. Es decir, yo voy a actuar de una manera que a lo mejor no te complace a ti, pero es lo que yo debo de hacer. Por lo tanto, independientemente de que lo que yo haga guste a muchos o guste a pocos, esté más o menos de moda, yo actúo porque creo que es la forma correcta de posicionarme en el mundo. Por lo tanto, principios éticos que nos fortalezcan y nos hagan diferentes a lo que puede ser un modelo de sociedad que pretende la uniformidad y el pensamiento único. Y la vida espiritual es fundamental en cualquier ser humano, porque es la dimensión más profunda que tenemos. Porque somos animales racionales, políticos, culturales, históricos, pero en el fondo de todo, espirituales. La espiritualidad supone abrirse al misterio. La espiritualidad supone conectar con aquello que no somos capaces de entender, pero que tiene existencia real. La espiritualidad es la que verdaderamente mantiene la llama de un ser humano a la altura que se espera de él. La dignidad de un ser humano llega verdaderamente a cumplirse cuando desde él la llama espiritual ilumina todo su ser. Y luego tendremos que estar en todo. Espiritualidad no es ni retirarse del mundo, ni rechazar aquello que es bueno. Lo que ocurre es que se ve con otros ojos y se les gusta de otra manera, con un sentido mucho más profundo y por lo tanto, pues mucho más gustoso, ¿no? Con muchos mejores resultados. Todo esto va a chocar con la posmodernidad. La posmodernidad, el pensamiento único que nos habla de que tenemos que estar en lo privado, que no hay horizontes, que es la vida del presente, es el pensamiento débil, el relativismo. Todo eso es lo que en la sociedad se va imponiendo y frente a eso es donde nosotros debemos de intentar oponernos. Por lo tanto, en la medida en que van forjándose los principios éticos y se va desarrollando una vida espiritual, yo creo que ya comenzamos en alguna manera a constituir un cambio
en el mundo. Un cambio en el mundo porque comenzaremos a vivir con valores cívicos. Valores cívicos que tienen que ver con la escucha, con el diálogo, con la serenidad, con el encuentro y con la honradez. Hablar de honradez u honestidad pudiera parecer algo que no merece la pena tratarlo, pero en un mundo tan deshonesto como el actual es importante hablar de honradez. Cuando visitamos por primera vez Inglaterra, pues nos llevaba un guía que era italiano, y una vez visitando Oxford y viendo allí las aulas y demás, pues nos contó una anécdota a su vez y nos dijo: yo en este aula hice mi examen de convalidación para ser guía aquí en Inglaterra. Y bueno, nos pasó una cosa muy curiosa, y es que estando haciendo el examen, pues hubo un chico que sacó su chuleta, como no podía ser de otra manera, no le faltó decir, sacó su chuleta y comenzó allí. Y en ese momento una chica que le vio bajó inmediatamente allí al tribunal y le dijo a aquel chico de allí: está copiando. Y el guía nos decía: yo soy italiano, si esto ocurre en Italia, la chica esa no sale viva. Pues aquella chica hizo lo correcto. Es decir, aplaudimos el que una persona en un momento determinado haga trampas. Y el ser tramposo hoy parece que es un marchamo pues de inteligencia, de buen hacer, en fin, de conocimiento del mundo. Fijaros la figura del chivato, como la tenemos de estigmatizada. Están viendo que alguien le está pegando a otro. Yo no he visto nada. Hombre, yo creo que hay que romper, ¿no?, este tipo de cultura, que es una cultura tramposa y deshonesta. Y debemos recuperar este tipo de figura que lo que busca es la verdad, el orden y poner las cosas donde deben de estar. De manera que el que objeta, que era el cobarde, el chivato, ¿verdad?, porque dice una determinada, pues esto es lo que hay que verdaderamente aplaudir, ¿no? Hasta no hace mucho el defraudador era una figura también admirada en alguna medida, ¿no? Bueno, pues todo eso lo crea el propio sistema con su codicia, y yo creo que en la medida en que vivamos o vivimos con principios, hay que ir desestigmatizando este tipo de figuras y no tener ningún problema en un momento determinado a señalar aquello que está provocando un desorden, y que pues hay que señalarlo, porque de lo contrario pues aquello se repite y va más. Por lo tanto, valores cívicos y también valores sociales. El valor social va a llevar incorporado ya una nueva capacidad de análisis. Es decir, si yo soy capaz de darme cuenta que la ciudad en la cual yo vivo es una ciudad contaminada, puede surgir en mí el compromiso de decir: voy a contribuir en lo posible a reducir esta realidad utilizando más el transporte público. O si yo me doy cuenta de que los recursos que tenemos son escasos y que somos 8.000 millones, pues debo de intentar llevar una vida más sencilla, con objeto de que pueda haber para todos. Por lo tanto, los valores sociales son un paso más sobre los valores cívicos. El valor cívico muy importante en cuanto a buen comportamiento, pero el valor social está ya llevando a la práctica un determinado cambio de mentalidad. Y nos quedaría el tercer paso, y es cuando yo quiero transformar, es decir, cuando fuéramos a la raíz de esos problemas que hemos dicho antes, y yo quisiera transformar esa raíz para que el problema dejara de originarse. Como cuando yo veo un problema, como el caso de la pobreza, pues
A lo mejor lo inmediato puede ser recurrir a la caridad, pero la caridad no es una solución definitiva. Por lo tanto, si en algún momento hay que recurrir a ella, no debiera ser olvidando dónde están las verdaderas causas. Por lo tanto, valores cívicos, valores sociales, valores de transformación. Cuando en un momento determinado yo ya me implico más para intentar cambiar una realidad que no me gusta. No que no me guste por capricho, sino porque entiendo que es injusta. Decía un jefe indio, ¿verdad?, aquel famoso Seattle, cuando el hombre escupe a la tierra, se escupe a sí mismo. Cuando nosotros nos sentimos indiferentes hacia el mundo, sea en lo ecológico, sea en los seres humanos, aquello va a recaer sobre mí. Por lo tanto, toda esta secuencia de valores que hacemos no es tampoco una secuencia de que cada uno elija, sino que es una secuencia para que intentemos elegir, para que intentemos pasar por ellos. Si no me implico en las cuestiones climáticas, lo voy a padecer. Y si no yo, los que vengan después de mí. Si me da lo mismo que haya por África se mate, no haya hambre, lo voy a padecer. Porque van a venir, como están viniendo, porque no tienen futuro. Y me voy a tener ya que liar a ver cómo integro la inmigración, problemas, etc. Por lo tanto, en la medida en que yo me preocupe por el mundo, al final eso va a ser mejor para todos. De manera que no vale allí ni la comodidad ni la indiferencia. Es por ética, pero es también por práctica. Y hoy hay una serie de desafíos que habéis señalado muy bien en donde debemos de intervenir. Y entonces inmediatamente alguien podría preguntar, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer frente a una problemática que es aparentemente tan compleja, tan amplia? Entonces, como todo, no olvidemos la doble perspectiva personal y comunitaria. Personal, tú puedes hacer mucho más de lo que tú imaginas. En primer lugar, yo hago lo que debo. Por lo tanto, ya no sé si es mucho o es poco. Hago lo que debo. Y eso ya es lo que te justifica a ti delante de ti. Pero hay también una expresión que a mí me parece un poco perversa, que es el granito de arena, porque, oye, no te disminuyas. Hay quien pueda aportar el granito, pero hay quien aportará una roca. Entonces tú haces lo que debes. Y aportando lo que debes, pues vamos a ver eso en qué se traduce. En lo personal y en lo comunitario es muy importante que yo pueda reunirme con otros para con otros intentar abordar la problemática e intentar dar soluciones conjuntas. Porque cuando estoy con otros soy más fuerte, me encuentro arropado, ya si yo desfallezco hay otro que puede tomar mi lugar, mi voz se amplifica. Somos en España un poco reacios a asociarnos. Y sin embargo, organizarse es hoy un aspecto fundamental porque vertebra la sociedad civil y ayuda a cambiar el mundo. Por lo tanto, no tengamos miedo a asociarnos. Qué bueno sería que saliéramos esta mañana de aquí con el compromiso de decir, oye, me voy a apuntar a una organización. ¿A cuál? La que tú te veas más afín. Puede ser un sindicato, una asociación por la paz, por el medio ambiente, por los mayores, en fin, hay tal cantidad de opciones, pero la organización es muy importante, donde comparto tiempo, comparto dinero, comparto vida. Pero volvamos a lo personal. Desde lo personal también uno
puede hacer mucho más de lo que uno se imagina en la medida en que uno actúa coherentemente. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a ir viendo algunas